Estamos entonces compartiendo esta mañana juntos y me gustaría que pueda coger su Biblia, pueda compartir junto conmigo la palabra de Dios en esta mañana y poder recibir lo que Dios quiera decirnos, quiera compartir a cada uno de nuestros corazones. Mientras lo busca, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Damos la bienvenida a todos y a cada uno de aquellos que nos ven hoy a través de las redes sociales. Gracias por compartir, por estar juntos. Somos la iglesia. Y bueno, tendremos que cada vez asumir más esta idea de que llevará tiempo en que volvamos a estar juntos presencialmente, pero estamos aprendiendo. Yo creo que es un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo a que nuestro altar lo podemos elevar, podemos tener en cualquier lugar donde nos dispongamos a servir al Señor. Y hoy cada hogar, cada casa es un altar al Señor y no dejes que esa llama se apague. Como decía Belén, persevera en esto que Dios nos está de alguna manera demandando, pidiendo, de que podamos encender nuestras vidas de tal manera que cuando todo esto pase, un gran avivamiento pueda acontecer. Si lo tienes, segunda de Timoteo 3:10, acompáñame en la lectura entonces. Así dice su palabra: pero tú has seguido mi doctrina. Le está hablando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Conducta, propósito, fe. Y esta es una palabra a la cual hoy me ha determinado a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a orar. Por favor, acompáñeme en la oración y pídale al Señor que hoy Dios le pueda hablar a su vida. Gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar de un tiempo de adoración. Gracias, Señor, porque nos has permitido unirnos en cada hogar y a través de las redes sociales a poder hacer culto a tu nombre. Pero también, Señor, estamos solícitos y abrimos nuestro corazón a recibir la palabra que hoy tienes para nuestras vidas. Que sea una palabra revelada a nuestro corazón, inspiradora, Señor, para que nuestra vida pueda avanzar y no retroceder, para que podamos avanzar y no quedarnos en el lugar donde estamos, Señor. Porque, Señor, sabemos, como le has dicho a Elías, todavía nos queda largo camino, Padre. Y, Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos motive. Queremos que tu Espíritu Santo, le pedimos que sea esa inspiración para que hoy la palabra sea el consejo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y también hemos propuesto ofrendar, diezmar, y queremos orar, Señor, porque sabemos que vienen tiempos complicados, las finanzas, pero, Señor, como expresaba Belén, Señor, tú eres nuestra confianza. Así que oro por la economía de cada hogar, Señor. Oro por la economía de cada familia, Señor. Oro por cada trabajo, Señor. Señor, reprendemos todo temor, Señor, toda preocupación. Y, Señor, venga una confianza plena en nuestras vidas, Señor. Que no tengamos temor, Señor, y que, Padre, podamos confiar en ti, en que eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Qué buena palabra que tuvo Pablo para con Timoteo. El título de mi prédica hoy es largura de ánimo. Largura de ánimo. Eso significa longanimidad. Largura de ánimo. ¿Por qué voy a hablar de esto? Mira, hace poco mi esposa desafió a las mujeres a preguntarles qué significaba esta palabra, longanimidad. Hubo todo tipo de respuesta
Digo mujeres porque ella trata con las mujeres y la verdad que todas fueron muy buenas. Algunas se aproximaban, otras se alejaban un poquito, pero lo importante es entender el concepto de esta palabra. Longanimidad significa largura de ánimo, desafía o de alguna manera menciona una longitud, algo largo que se traslada en el ánimo. Ahora, Pablo está hablando en este sentido, o este texto que acabamos de leer, tiene que ver contextualmente con que Pablo advierte que el carácter de los hombres será cada vez más duro en los tiempos finales, en los postreros días. Lo dice de esta manera en el verso 1 del mismo capítulo. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Evidentemente, Pablo, cuando se refiere a Timoteo de estas cosas que sucederán en los días postreros, entendemos que en los postreros días la maldad se irá multiplicando y aquellos que seguimos a Dios, amamos a Dios, cada vez seremos más oprimidos en un contexto moral, vamos a ser más oprimidos en cuanto a la manifestación del hombre natural, ¿verdad? Pero Pablo le está dando como un aliento a Timoteo, le dice, tú has seguido mi doctrina. Tú me has acompañado en el proceso de mi ministerio, has visto mi conducta, has entendido el propósito, has compartido mi fe, pero la longanimidad, has sabido esperar, has sabido acompañarme con paciencia en este proceso. Y vuelve a repetir, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron, ¿no? Y nombra distintos lugares donde podemos leerlo en el libro de Hechos, que el apóstol Pablo sufrió persecución, castigos, pero así todo, él perseveró en la predicación del evangelio. Él sostuvo su fe. Él se mantuvo en el ministerio en el cual Dios le había llamado. Su llamamiento fue real. Su llamamiento fue concreto, su llamamiento fue efectivo, porque tenemos que recordar esto, Dios nos llamó. Y lo que nosotros tenemos que también entender es que no solo nos llamó, sino también que en ese propósito de llamamiento tenemos que nosotros cumplir lo que Dios ha determinado en cada una de nuestras vidas. Tú y yo somos el propósito de Dios para esta generación, para este tiempo que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, Pablo, preparando a un Timoteo, una persona joven, un hijo espiritual, le está diciendo longanimidad. Tú has sabido ver ese proceso largo y de espera, pero que Dios a su tiempo ha cumplido, porque de todas las cosas me ha librado el Señor. Definitivamente, Pablo le está diciendo, mira, pasó de todo. Pero aún pasando de todo eso que ocurrió, Dios me ha liberado. ¡Wow! Y tú piensas, Belén hablaba de perseverancia, que este sea un tiempo donde ahora el gobierno ha anunciado que se extiende hasta el 9 de mayo y también las noticias es que esto se va a extender, que va a ser lento, va a ser un proceso y vendrán tiempos donde la cosa se haga larga. Bien larga. Y esta palabra tendrá que resultar un efecto positivo en nosotros y tendremos que sacar el fruto espiritual que Dios espera que hoy la iglesia manifieste. No nos podemos quedar en el tiempo, no nos podemos quedar con lo que está ocurriendo, no nos podemos quedar con lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Tenemos que entender que hay un proceso también que en nuestra vida espiritual debe acontecer. Longanimidad es una palabra que viene del latín y se fracciona en dos, longus, que tiene que ver con longitud, largura, y animus, que tiene que ver con el ánimo, con el alma, el ánimo del alma, el ánimo de la vida del ser humano. El ánimo
bíblicamente esa palabra tiene mucho desarrollo y es muy utilizada porque el ánimo determina la condición del ser humano. Si yo tengo buen ánimo, tendré la actitud correcta para enfrentar la situación. Si el ánimo es malo, entraré y posiblemente pueda entrar en un ámbito de depresión, de frustración y el desánimo, que es la palabra contraria al buen ánimo, puede inundar nuestra vida. Y hoy es tiempo de tener ánimo. Hoy es tiempo de fortalecer nuestra esperanza en el Señor. La longanimidad va acompañada de la paciencia. Longanimidad y paciencia van de la mano. Son dos palabras que van en su conjunto. Esa largura de ánimo debe también producir paciencia. La grandeza y constancia del ánimo en las adversidades. Entonces, largura, grandeza de ánimo en las adversidades. Vienen tiempos donde vamos a escuchar malas noticias, pero la Biblia dice no tendremos temor de malas noticias. Tal vez las noticias ocasionen situaciones, pero en medio de la situación tenemos que tener la grandeza y la longitud se extenderá hacia un ánimo. Como decía Belén, solamente te mando que seas valiente, que te esfuerces. Y como también Belén decía, Dios ha prometido estar con nosotros. Entonces, esa es una promesa. Dios está en tu vida hoy, está en tu hogar, está con tu familia, está en tu pensamiento, está en tus temores. Pero Dios te quiere animar en esta mañana. Aleluya. ¿Cómo puedo lograr? Porque uno dice, bueno, pero suceden tantas cosas, la mente a veces me supera en mis buenos deseos, ¿no? ¿Cómo puedo lograr este carácter en mí? ¿Cómo puedo desarrollar la longanimidad en mi vida? ¿Cómo? Bueno, esto es sencillo. Es un fruto del Espíritu que hay que procurar. Es un fruto del Espíritu que hay que procurar. Y el fruto del Espíritu es el resultado de un proceso de nuestra vida interna, de nuestra vida espiritual que manifiesta ese fruto. Entonces, ¿dónde vamos a manifestar esta palabra en nosotros? Este fruto de largura de ánimo, de sostener el ánimo en medio de la adversidad. En medio de la adversidad es donde aprendemos a sostener el ánimo, donde aprendemos a sostener la palabra, la esperanza que Dios nos ha dado a través de sus promesas. Aleluya. Entonces, perseverancia en el ánimo. Longanimidad tiene que ser también en un ánimo grande. Tu familia necesitará escuchar ánimo de tu parte. Tu papá, tu mamá, los hijos, ánimo. No proclames negatividad, no proclames fracaso, no proclames desgracia, no proclames terror. No, porque ahora vamos a ver dentro de esa largura de ánimo, dentro de ese proceso donde el fruto se va haciendo real en nuestra vida, el carácter va siendo perfeccionado, va manifestándose otras cosas en nosotros, el fruto del Espíritu se va haciendo cada vez más real, donde todas las características vienen de Dios. Recuerda, el fruto del Espíritu son todos los atributos de Dios que se van manifestando en nosotros. Entonces, aquel que bien se demora. Mire, yo escribí algo que a mí me sorprendió, ¿verdad? Perseverancia en el ánimo grande, es el ánimo capaz de resistir los tiempos largos. Es el ánimo capaz de resistir los tiempos largos, las adversidades. Es aquel bien que se demora en llegar y que nosotros esperamos con esperanza. Es aquel bien que se demora en llegar. Qué bueno es saber que los tiempos están determinados por Dios y no por los hombres. Qué bueno es saber que Dios es soberano y tiene el control de los tiempos. La longanimidad se expresa en ese ánimo grande, alargado, en la espera del bien que sabemos que va a ocurrir. Porque a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y parece una frase repetida, parece que en estos tiempos escuchamos siempre el mismo mensaje, pero mire, este es el mensaje.
Es el mensaje de estar confiados, es el mensaje de estar fortalecidos, es el mensaje hoy más que nunca de cogernos de la mano del Señor y saber esperar los tiempos determinados por Dios. Los tiempos determinados por Dios incluye una pandemia. Los tiempos determinados por Dios incluye tal vez un tiempo económico complicado. Los tiempos determinados con Dios incluye en su soberanía todo lo que acontece en nuestro contexto. Aleluya. Ahora, en medio de todo eso, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos manifestamos? Porque vendrán tiempos donde la opresión de hombres sin afecto natural, sin misericordia, querrán oprimir en este tiempo. La lucha del poder, la lucha por quién tiene dominio sobre el mundo. Las naciones de la tierra querrán pelear una contra otra por quién tiene el mayor poder. Y no entienden que el soberano, el eterno, aquel que es el alfa y el omega, aquel que tiene la autoridad sobre las naciones de la tierra, aquel que le dio el poder a la iglesia, somos nosotros los que debemos estar hoy más firmes y confiados que nunca. Aleluya. Entonces la longanimidad tendrá que ver con la virtud de la esperanza. Mientras esperamos con paciencia, tenemos que tener esperanza. Es estar anclado con la conciencia de que Dios nunca nos abandona. Aleluya. Tenemos que estar anclados en nuestra conciencia de que Dios nunca abandona a sus hijos ni a su pueblo, que la batalla ha sido ganada. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, de todas ellas me ha librado. Y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué hizo capaz al apóstol Pablo y a aquellos héroes de la iglesia primitiva? Le llamo héroes porque daban su vida por la palabra y la predicación del evangelio. ¿Qué hizo que un Pablo, después de ser azotado, quiera levantarse y seguir predicando el evangelio? ¿Qué hizo que Pablo, estando encadenado en la cárcel, cantara himnos al Señor? ¿Qué fue? Era la esperanza. La esperanza es que nos determina esa largura y esa extensión de nuestro ánimo y esa conciencia anclada de que Dios no falla. Es la esperanza de saber que Dios está, de que Dios no falla, de que todo lo que suceda será porque Dios lo ha permitido. Claro, la Biblia nos manifiesta. Y yo quisiera tener el carácter ideal bíblico, ¿verdad? Pero estamos en un proceso. Dios empezó una obra, se va perfeccionando. Y yo creo que esta es la oportunidad para perfeccionar el fruto de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Estos son los tiempos. Este es el tiempo donde tú te tienes que encontrar a ti mismo. Este es el tiempo donde tenemos que examinarnos y ver que realmente qué hay de nosotros espiritual. Hay una confianza plena, hay frutos que quieren asomar. Es verdad que nosotros vivimos bajo la vida espiritual que Dios demanda, o todavía esa parte natural de nuestra vida florece y no permite que esto que hoy estoy predicando pueda ser posible. La Biblia define la longanimidad como una persona que tiene características de un espíritu bondadoso. Una persona que entra en una línea de longanimidad, en esa largura de ánimo, manifiesta un espíritu de bondad. Es una persona buena, que no es egoísta, que piensa en otros, que no hay mala intención, que además posee la cualidad de tener paciencia ante las adversidades, de afrontarlas y saber que la solución llegará. Este es el concepto bíblico de alguien que practica la longanimidad. Pero principalmente en sus caminos de éxito y adversidades es una persona buena que obra con limpieza de corazón y de espíritu. Es estable. Sabe comportarse correctamente en la adversidad y en el éxito. Sabe tener dominio en su mente, en su corazón.
Yo estoy seguro, totalmente seguro, que estos son tiempos de purificación del corazón. Estos son tiempos donde a través de esa largura del ánimo tenemos que limpiar nuestro corazón. Porque esa es la idea bíblica que Dios nos habla cuando manifestamos frutos espirituales. El espíritu con que actuamos, las intenciones de nuestro corazón hoy son más visibles en medio de estas dificultades que hoy acontecen en todo el mundo. Todos tienen una sensación y una necesidad, porque yo no dudo que hay una necesidad en el corazón del hombre de buscar a Dios más que nunca. Pero cuando buscas a Dios, ve a Dios con un espíritu correcto, con una actitud de humillación, de purificación, de ver tus defectos a la luz del Espíritu Santo y al espejo de la palabra de Dios. La longanimidad bíblicamente simboliza también que es una persona capaz de levantarse ante una adversidad. Tiene la capacidad de poder decir, bueno, la situación es mala, pero yo me animo y me levanto. Me levanto. No flaquees. No flaquees. Es tiempo de ver y sentir la fortaleza del Señor. Así como tal vez vengan tiempos de escasez, también Dios ha prometido ver el tiempo de la providencia de Dios. Cuidado con el temor. Cuidado con todas estas cosas que nos rodean. Fortalécete en el Señor hoy más que nunca. La fe tiene mucho que ver. La manera de actuar, la serenidad, la actitud en medio de la adversidad hace que esa largura, esa longitud, esa grandeza del ánimo se vea manifiesta. Cuando tú sabes que algo va a tardar, pero sabes que se va a dar, tú lo esperas. Pero en ese proceso de espera, que no venga la ansiedad, porque la ansiedad nos hace cometer errores, nos hace tomar decisiones que no sean correctas y tal vez no estén alineadas con el propósito y la voluntad de Dios. Tal vez este sea el tiempo donde tengamos que esperar, pero mientras esperamos, también fructificamos. Y esa es la idea, que mientras esto dura, tú fructifiques, que mientras esto dura, el carácter de Cristo se haga visible. Aleluya. Además, es una persona, cuando este fruto se manifiesta, es una persona que se transforma en una persona inteligente. Es una persona que sabe lo que hace, una persona que piensa lo que hace, que tiene luz y que no anda a ciegas. Aleluya. Entonces, los obstáculos de la vida nos ponen a prueba. Las vicisitudes que hoy vivimos por delante nos lleva a que al mismo tiempo no vamos a caer en el error. No le vamos a echar la culpa a la gente. Porque una de las cosas que hoy sucede, yo entiendo, los políticos también tienen sus intereses, están cometiendo errores, otros se oponen a las cosas que el gobierno hoy manifiesta. Que sabemos que son seres humanos donde también detrás de todo hay intereses. Pero nosotros no podemos echarle culpa a lo que acontece a los demás. Y a pesar de que sí son responsables, nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. No te ensañes, tú cristiano, no te ensañes con los políticos, con lo que te rodea. No es así. Nosotros no dependemos de si los políticos nos van a dar una ayuda social, si nos van a dar un sueldo. No dependemos de Dios. Hagamos todo lo que sea necesario a nuestro alcance por proveer a nuestra familia, por supuesto, pero dependemos de Dios. Ten ánimo en este proceso, alarga tu ánimo en este proceso y espera en el Señor, porque vamos a ver resultados, hermanos. Dios quiere manifestarse, Dios quiere mostrar al mundo que Él es Dios y lo va a hacer a través de su pueblo. Entonces tiene que ver con una limpieza de espíritu, donde no cae el error de la mala fe. ¿Sabe que cuando uno está mal, uno está en el desánimo, el proceso, lo primero que comete, el primer error que comete es caer en las tentaciones, caer en el desánimo,
caer en las malas obras. No, tú te tienes que sostener. De eso se trata la longanimidad, sostenernos en el tiempo. Y uno dice, bueno, es difícil, ¿verdad? Y yo hoy dije que el fruto del Espíritu tiene que ver con los atributos de Dios. Y yo puedo ver la longanimidad en Dios. Yo sé que Dios tiene esa paciencia. Él expresa su bondad y clemencia al aguantar la maldad y persistente obstinación del pecador. Él está esperando que el hombre se vuelva. Él está llamándolo incansablemente al hombre al arrepentimiento. Y Él podría hoy visitar al hombre con juicio. Sin embargo, Dios en su longanimidad está esperando que el hombre se vuelva a Él. Dice la Biblia que es lento para la ira y pronto y grande en misericordia. ¿Se imagina Dios apurado en condenar al mundo? No. Aunque los tiempos están determinados. Él solo sabe cuándo todo esto terminará. En su sola potestad. Pero Él todavía está en su proceso de espera. A que el ser humano se vuelva a Dios. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está hablando de Dios el apóstol Pablo. ¿O ignoráis que Dios todavía está esperando? Que Dios está en su trono, aguardando a que la palabra de Dios tenga el efecto en los corazones de cada uno de los que los oye. Dios está esperando que la iglesia se manifieste. Dios está esperando que nuestro carácter sea forjado en su presencia. Dios está esperando ver frutos de todos estos procesos. Por eso la Biblia también dice en Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Dios. Si Él está esperando, tú espera. Fortalece tu vida espiritual. Espera porque Dios nos dará la victoria. Aleluya. En Colosenses capítulo 1:9, estos días estaba leyendo el libro de Colosenses, estaba estudiándolo y yo puedo ver la alegría de alguien que escucha buenas noticias de una iglesia que da frutos. Y él dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo oraba para que este poder del Evangelio que estaba dando frutos se pudiera potenciar a través de la inteligencia y el conocimiento de Dios. Este es el tiempo de conocer más a Dios, de verle en su plenitud, de que tus ojos y mis ojos sean abiertos para contemplar sus grandezas y aún su hermosura. Aleluya. Porque Dios, Pablo dice, para que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, su presencia, para toda paciencia y longanimidad. Él hablaba con conocimiento de causa. Estaba hablando un experimentado. Estaba hablando alguien que se puso
en primera línea y dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Aleluya. Estoy concluyendo. La longanimidad, entonces, tiene que ver con ser paciente, sufrido. Y una de las cosas que la longanimidad tiene que hacer en nosotros es purificar nuestro carácter. Entonces, la Biblia nos aconseja que en estos momentos donde tal vez por naturaleza pueda salir lo peor de nosotros, dice que seamos lentos para la ira, porque si somos lentos tenemos gran prudencia, lo dice Proverbios. Entonces, cuidado que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Cuidado de cruzar esa barrera donde podamos llegar a pecar contra Dios, conociéndole, y no entender que Dios está esperando un fruto, donde la paciencia y el ánimo se tiene que sostener en el tiempo. Los tiempos de Dios acontecerán. El tiempo logo, el tiempo terrenal, está determinado por días, horas y acontecimientos. Pero el tiempo de Dios vendrá y ese día celebraremos la victoria. Mientras tanto, demos fruto. Quiero finalizar. Guardini, un sacerdote italiano que estuvo mucho tiempo en Alemania, él escribió muchos libros y yo encontré unas páginas de su libro que me llamó mucho la atención. En realidad estuve leyendo anoche por internet y él escribe en una de sus páginas lo siguiente. Por favor, preste atención, lo voy a tratar de leer lentamente y que por lo menos el concepto quede en su vida, porque nos tenemos que conocer. Usted tiene que saber quién es usted naturalmente, pero también tenemos que saber que Dios es el que cambia al ser humano. Dice así: la sabiduría consiste en saber el tiempo de cada cosa. De modo perfecto casi nadie lo aprende. Por una simple razón: el hombre vive en continuo estado de desorden que nace de la impaciencia. Por eso la longanimidad. La longanimidad es ser paciente en el tiempo. La impaciencia nos lleva a cometer muchos errores. Quiere que las cosas se hagan exactamente a su medida y de este modo las estropeas. El hombre empuja a otros a que hagan algo sin dejarlo madurar en su proyecto y sin prepararlos convenientemente para que elaboren sus programas en forma clara y precisa sobre los objetivos. Entonces cualquier tentativa de actividad resultará mediocre, poco sólida y de poca duración. La sabiduría y la paciencia son una misma cosa y el hombre no tiene ni una ni la otra. Dios es el orden viviente de la sabiduría. Goza viendo cómo las cosas tienen su propio tiempo y su propio lugar. Tiene la paciencia creadora que le permite desarrollar el sentido de las cosas hasta su total perfección. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin. Amados, espero que en esta mañana entiendas, tú que me estás oyendo, entiendas que la espera en Dios vale la pena. Que la ansiedad no irrumpa ni impida lo que Dios quiere de nosotros para estos tiempos. Yo oro, como decía el apóstol Pablo, para que la gloria, el poder de Dios nos fortalezca con toda paciencia y longanimidad para los tiempos que estamos viviendo. Amado Dios, gracias, porque eres bueno, eres fiel, tu palabra es poderosa, Dios. Tu palabra es capaz de renovar el espíritu del hombre. Tu palabra amplía el discernimiento y nos hace comprender los tiempos que vivimos. Amado Dios, dependemos de ti, nos sostenemos en ti, nos empoderamos en ti, para que, Señor, la vida abundante de Cristo se perfeccione, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu pueda ser evidente en estos tiempos. Señor,
cambios profundos, cambios, Señor, de raíz. Señor, un renuevo venga a tu pueblo, a la iglesia, a cada individuo, Señor, que puedan reconocer que Dios tiene el control. Señor, hoy acentuamos nuestra fe en un Dios vivo. Hoy acentuamos nuestra esperanza en aquel que nos regaló la esperanza, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias. Bendigo cada hogar, bendigo cada vida que hoy nos está escuchando, nos está viendo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.